Y ocurre que estábamos todos contentos, el ministro de Hacienda contando los billetes, todo el mundo feliz, Codelco podían seguir pagando buenos sueldos, los directivos, el directorio cobrando bonos, etcétera, etcétera, porque el precio del cobre subía, volvía a subir, alzas incesantes en el precio del cobre, la economía mundial se va a recuperar, la demanda china nunca va a parar, y paró. Y paró. Lamentablemente, los chinos, por alguna razón que le vamos a preguntar a nuestro experto, decidió que había que dejar de comprar cobre. Y está todo el mundo más asustado que perro en bote. Porque ustedes saben que, a pesar que la mayoría de la explotación de cobre chileno la hacen mineras privadas, el cobre tiene todavía mucha importancia como sostén de la economía chilena. Estamos con Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero comercial, magíster en economía aplicada. Denis, ¿cómo estás tú? China le puso freno al boom del cobre. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Hola, te saludamos nuevamente. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Denis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ¿cómo se llama? Con la demanda de cobre? Se chantó y eso trae algunas repercusiones. Queremos conocer tu análisis, por favor. Sí, miren, lo que pasó fue algo que es esperable cuando se anuncia, ¿no es cierto?, que va a venir un superciclo o que van a subir los precios de los commodities. Y es que también tiene estos efectos negativos, ¿ah? Poca gente, yo te escuchaba a ti al principio hablar y todo, claro, la mayoría de los que efectivamente son optimistas con el mercado siempre se concentran más en los beneficios, ¿no es cierto?, que traen estos eventos. Pero finalmente el hecho de que suba el precio, ¿no es cierto?, del cobre, abre la posibilidad y el riesgo a que aparezcan, por ejemplo, nuevos sustitutos, Sí. ¿ya? Que eso ocurrió con el salitre, ¿no es cierto?, hace tiempo atrás. Ustedes vieron lo que pasó también con la demanda, ¿no es cierto?, de combustible por parte de los automóviles, que hoy día la industria está planteando la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer autos eléctricos. Mm. Entonces, el hecho de que suba el precio de los commodities no trae cosas buenas nomás, eso es algo, ¿no es cierto?, que hay que plantear. Y el caso, bueno, que estamos viendo hoy día da inicio, ¿no es cierto?, de alguna manera, a estos costos que tiene la subida del precio de los commodities. Y China, ¿no es cierto?, que tiene cerca del 50% de la demanda de cobre mundial, decide, ¿no 50%. es cierto? Claro, es bastante, ¿no es cierto? Anuncia medidas para controlar los precios de las materias primas y empezó a actuar, ¿no es cierto?, disminuyendo la compra del metal rojo, lo cual, ¿no es cierto?, es una muy, muy mala noticia para los países exportadores como nosotros, e incluso amenaza, ¿no es cierto?, con posibles ventas de reservas de cobre que tiene China, porque China, ustedes entenderán de que al ser un comprador del 50%, probablemente está preparado, ¿no es cierto?, para poder manejar el mercado, ¿no es cierto?, y esta era la ocasión, ¿no es cierto?, que de alguna manera el gobierno chino estaba esperando. Así que la situación es bastante, bastante compleja. Y esto dicen que es el inicio, ¿ah? No, estas medidas que va a tomar China son medidas que van a tener larga duración, ¿ya? Oye, Denis, a ver, larga, claro, bueno, la baja que hay es una baja bien brutal, ¿ah? De esta espiral al alza que había del precio del cobre, se detuvo, empieza a bajar, y esto, como tú sostienes, podría ser el inicio de el cerrar la llave. Si China cierra la llave, queda el descalabro en la industria cuprífera nacional. ¿Y esto Claro. qué podría significar? Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero comercial, magíster en economía aplicada, para nuestra billetera fiscal. El ministro de Hacienda no va a tener tantos billetes. Te pregunto esto porque todo este Sí. enorme gasto en que ha incurrido el Estado, el fisco chileno, para hacerle frente a la crisis, a la post-crisis que viene muy compleja, porque hay que financiar la recuperación, Sí, en fin, y sí. todo eso, ¿qué repercusiones va a tener en nuestra economía, Denis Muñoz? Miren, lo principal es que, por ejemplo, si tú miras hoy día el aporte que hace el cobre en 2020, por ejemplo, las arcas fiscales fue de un 5,9%, lo que no parece tanto, y cuando hemos tenido, ¿no es cierto?, por ejemplo, el periodo de 2010 al 2019 puede llegar al 9,6%. El aporte fiscal no es fijo, ¿ah? El aporte fiscal va variando Sí, dependiendo del precio del cobre. claro. Por lo tanto,
el elemento más importante es lo que dejamos de ganar en el fondo. Eso sería el gran punto, porque, por ejemplo, en el último superciclo, el año 2006, el aporte llegó al 34,3%. O sea, imagínate tú, o sea, pudimos haber pasado, en este caso, hoy día, de un 5,9%, podríamos haber pasado un tremendo aporte fiscal, ¿no es cierto? En caso de que el precio hubiese seguido subiendo, ¿no es cierto?, como los analistas estaban estimando. Pero entonces nosotros lo que pasa es que dejaríamos de recibir un aporte importante al fisco en el caso de que se detuviera, ¿no es cierto?, este superciclo y el gobierno chino siguiera, ¿no es cierto?, tomando estas medidas arbitrarias por lo demás, ¿no es cierto? Y, o sea, tú dices que el efecto no sería tan importante, tan devastador como... Claro, lo que pasa es que lo que dejamos de recibir, porque cuando sube el precio, los superciclos, por ejemplo, entre 2004 y 2014, el año 2006, el aporte que alcanzó un 34,3%. Sí, entiendo, sí. Ya cuando subió fuertemente en el año 2006. Entonces eso significa de que lo que pasa finalmente es que, claro, por eso que el gobierno estaba muy contento, porque sabía de que podía financiar, ¿no es cierto?, todo este aumento del gasto público, claro, con esta subida que venía, porque sabía que anteriormente había generado un tremendo aporte, ¿no es cierto?, en los superciclos el precio del cobre. Ese es el asunto más claro, ¿no es cierto? Oye, pero aquí hay una cosa bien tremenda, porque hay un desequilibrio absoluto en el mercado, porque en el fondo China hace lo que quiere. Ellos cierran la llave, deciden lo que quieren. Es una potencia. Imagínate nosotros qué somos al lado de China en términos económicos, me refiero yo. Entonces, sí. Y no hay una forma de buscar otros mercados, o esto ya no tiene vuelta. China va a seguir siendo el gran comprador, para no depender de sus veleidades, en fondo. No sé si me explico. No, yo creo que no es tan fácil esos tipos de movimientos actualmente, porque hay contratos también, ¿no es cierto? No son mercados que también para llegar a esas participaciones China tú tienes que tener una industria, ¿no es cierto?, una tremenda infraestructura, un tremendo inversión en capital. Entonces no es tan fácil que de repente aparezca alguien y te diga, oye, yo te voy a comprar todo el cobre. Lo que pasó un poco también con el tema del petróleo el año pasado, ¿no es cierto?, que se transaba a precio cero, y era porque en realidad la industria petrolera, que también es una industria commodity, ¿no es cierto?, no es tan fácil mandar el petróleo a un nuevo comprador. No, eso no es tan sencillo, no pasa así. Por lo tanto, lo que debiéramos nosotros comprender, bueno, dos cosas, yo lo planteé al principio, o sea, que suba el precio de los commodities no siempre es bueno, insisto, eso nos puede llevar a que alguien busque un sustituto. Sí. Y que termine diciendo, oye, esto es súper caro. A mí me da la sensación de que esa es la primera señal que la China, yo pensaría de que China está empezando a mirar y decir, oye, pero mira, esto no me conviene. Entonces, China podría estar incluso metiendo hoy día dinero y diciendo, oye, vamos a invertir en poder sacar adelante un nuevo sustituto, un sustituto del cobre, por ejemplo, debido a que a lo mejor China piensa que no va a poder mantener tampoco, puede ser durante la eternidad, ¿no es cierto?, estas medidas, porque probablemente los mercados siempre, cuando alguien trata de hacer eso, de agarrar un precio que va subiendo, normalmente el mercado termina ganando, el precio termina ganando la historia, ¿no es cierto? Termina subiendo al final así el precio. Pero lo que pasa ahí es que hay que dar una mirada distinta. Si nosotros como país debemos comprender de que si seguimos dependiendo tanto de las exportaciones del cobre, estamos entrando en un callejón sin salida, se puede decir. Porque al final la historia, ¿no es cierto?, de ser un país monoproductor es que aparece un sustituto y se nos genera una tremenda crisis interna en el país. O sea, eso es lo que termina pasando. La historia nos enseñó con el salitre, una economía chilena bullante, y terminó arruinada. Entonces, ahora nosotros estamos viendo las primeras luces, o sea, que China se empieza a preocupar por esto y empieza a tomar medidas. Significa que pudiera ser, ¿no es cierto?, de que el precio está generando mucho ruido en los compradores, y eso puede generar efectivamente la aparición de sustitutos como un riesgo que debiéramos empezar a mirar, ¿no es cierto?, en este mercado. ¿Y para qué decir, el último, para qué decir los riesgos que genera también cuando un sector exportador crece demasiado, como el caso del cobre, porque termina desplazando a otros sectores exportadores
Hoy día el sector del cobre de minería ocupa casi la mitad de las exportaciones chilenas y los termina desplazando porque se vuelve un muy buen negocio, aprecia el tipo de cambio con Sí. el paso del tiempo y genera que los otros productos exportadores sean menos competitivos. ¿M? Y además y además genera una tremenda inflación dentro del país. Si tú vas a las ciudades del norte, por ejemplo, hoy día, los precios están en las nubes, el de los arriendos, todo eso, porque toda la plata, ¿no es cierto?, que ganan estos tremendos sueldos, ¿no?, que tú hablabas al principio de la minería, Mm. muchos de ellos terminan gastados en bienes durables, ¿no es cierto?, en la ciudad del norte, y tú ves la inflación que tienen allá. Oye, es bien Entonces no dramático es tan bueno sí. esto que estamos haciendo de ser monoproductores, y lo vamos, y si seguimos de alguna manera patrocinándolo, vamos a llegar a un punto que va a haber un callejón sin salida y nos vamos a enfrentar a una nueva crisis, ¿no es cierto?, parecida a la que tuvimos del salitre en Chile. Oye, bueno, yo iba para otro lado, pero lo que tú dijiste ¿Sí? del costo de la vida en Antofagasta, fíjate que no vamos a alcanzar a tratarlo, pero bueno, tú eres magíster en economía aplicada. La pobreza que hay en Antofagasta es bien brutal, ¿ah? Los bolsones de Claro. pobreza, es una cosa, es tremendo Antofagasta, la ciudad como se ha construido, los cerros, llena de campamentos. Entonces digamos, la enorme diferencia, la enorme brecha que hay entre quienes viven del cobre, quienes son empleados de Codelco, tienen un estándar que es absolutamente distinto al de la mayoría de las personas que viven en Antofagasta, que tienen un fenómeno migratorio muy tremendo. Es bien dramático lo que pasa ahí, Denis. Sí, y eso pasa finalmente vía precio. Por ejemplo, la gente le pone poca atención a esto, ¿ah? Porque yo creo que, bueno, nosotros en economía siempre hemos sabido que la gente se preocupa más del desempleo, por razones obvias, ¿no es cierto? Sí. Porque primero tienes que tener trabajo para poder comprar, pero nadie se preocupa tanto del precio, ¿ya? Y el precio es la variable más importante dentro de los mercados, es la más importante, el precio. No solo en economía, en primeras clases de economía, tú aprendes que el precio es lo más importante. Entonces, tú, en una sociedad como la nuestra, donde tenemos tanta concentración de la riqueza y tantas empresas con una gran concentración, ¿no es cierto? Empresas muy grandes, por ejemplo, tú Sí, piensas en los hipermercados en Chile y son tres nomás, po, se claro. acabó, Tres no hay más, ¿no es farmacias. cierto? Mm. Claro, entonces, ¿qué pasa en una crisis como la que vivimos nosotros, donde las aguas se agitan, ¿no es cierto? Y donde muchas veces los consumidores se terminan siguiendo en sus compras, los precios suben de una manera increíble, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y lo que termina pasando es que tú le quitas a las personas su riqueza, vía precio. Es una cuestión bien sutil, ¿eh? Es Mira, súper sutil. O sea, lo que me decías del norte tú, o sea, suben los precios y en el fondo la persona, las rentas no suben porque las tasas de crecimiento de los salarios son del orden del 3 al 5%, ¿no es claro, siempre cierto? más No, baja que el alza del costo de la vida, al final. claro, claro, claro. Entonces, al final tú tienes una alza en los precios, como la estamos sintiendo porque la estamos viviendo, ahora la podemos Sí. ver, ¿no es Hay cierto? más La plata podemos dando observar. vuelta, las cosas suben. Eso, eso. Y tú le quitas la riqueza a la gente en el fondo porque las personas tienen la misma renta, pero le alcanza para la mitad de las cosas. Y eso tú lo ves, ¿no es cierto? Como tú decías, en ciudades como el norte, ¿no es cierto? Donde ahí sí que la cosa es tremenda, ¿no es cierto? Oye, La subida de precios que han habido en esos lugares. Pero también es un fenómeno que también podríamos ver a lo largo del país ahora con la subida de precios que hemos tenido. oye, o Entonces la sea que, inflación, o sí, sea, es un gran, digámoslo así, mecanismo también para quitar la riqueza de un sector de la población, en este caso el 70%, ¿no es cierto?, la clase media, y transferirla hacia los sectores más acomodados del país. oye, Es una cosa muy impresionante que sucede en Chile. yo no quiero poner palabras en tu boca, pero de lo que tú dices uno concluye de puro cargante que es diciendo al final todo lo termina pagando uno. El Absolutamente, consumidor, o sea, la absolutamente. empresa nunca asume costos, siempre los traspasa al público, al precio final. Ah, no, Sí, sí, sobre todo si hay alta concentración, po. Si hay eso. alta concentración de empresas, si las empresas tienen mucha participación en el mercado, terminan pasando normalmente el precio al consumidor, el costo, ¿no es cierto?, de la subida lo paga el consumidor finalmente. Oye, qué entretenido conversar contigo, Denis Muñoz, porque bueno, se entiende mucho mejor lo que pasa en esto que para uno que es lego, que entiende poco, regularmente se ve tan lejano todos los fenómenos económicos, resulta que afectan directamente la vida de cada uno de nosotros. ¿Ah? Así que un Sí. agrado, Denis Muñoz, conversar contigo, ingeniero comercial, docente UNAP de la Universidad Andrés Bello, magíster en economía aplicada. Te mandamos un abrazo y un deseo de muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Igual